y he tenido el honor y el privilegio de servir a Dios ya por casi 30 años más o menos. Y no hay un mayor honor para mí ni un mayor privilegio que partir el pan de la palabra junto a siervos que sirven al Señor con tantos años, con tanta pasión, con tanto corazón. Te voy a decir algo que me gusta de esta casa, aunque he venido solo 2 veces, pero con una basta: encontrar pasión sin importar lo que pase. Si encuentras pasión, lo encuentras todo en un lugar, y ustedes lo tienen, y eso me bendice mucho. Y de verdad venía diciendo: Señor, ábreme camino para poder llegar y poder hacer lo que tengo que hacer. En fin, muy bien, vamos a entrar a la palabra. ¿Les parece bien? Ok, ya que están todos listos, vaya conmigo a la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 3. Me gustaría contar una historia. ¿Todavía aguantan? Segunda de Reyes 3, 1. Voy a tratar de avanzar de la manera más ágil posible para poder llegar al lugar donde quiero llegar al final de esta historia y sentar en una base de algo que tiene que ver con el futuro de la iglesia, en mi opinión, y que tiene que ver también con lo que sigue y lo que estorba. Porque si hay alguien que puede destrabar el mover de Dios en la iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Padre, dale esta palabra a tu corazón y tu aliento, y lo que yo jamás podría darle, Señor. Y déjame transmitirla transparentemente. Gracias por traerme con bien, y gracias por darme el honor de partir el pan al lado de tus siervos, de tus hijos, tus apóstoles, tus pastores y tus líderes en México. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Le pueden bajar un poquito al micrófono porque voy a gritar? Gracias. Si no, al gritar nos vamos a asustar todos. A todo hombre en la tierra, a toda iglesia y a todo hombre se le va a dar 3 cosas cuando reina. Joram es un rey joven que le ha sido puesta una corona. Su madre y su padre han fallecido, su papá acaba de fallecer, y le corresponde a él tomar el trono. Le ponen la corona encima, y dice la escritura en este versículo algo que revela un principio vital de todos los que servimos a Dios y de todo hombre en la tierra. A todo hombre se le da un tiempo para reinar, un lugar para reinar y una esfera de influencia que llega tan grande y tan lejos como ese hombre haya decidido conducirse como rey. ¿Hasta aquí quedó claro? Hay gentes que por su forma de conducirse como reyes, Dios les amplió y Dios les permitió reinar por muchos años, como David por 40 años. Hay otros que su reinado terminó previamente, como el de Saúl, no porque no tuvieran un lugar para reinar o no tuvieran un tiempo, sino porque la esfera de influencia que se les fue dada no se condujeron como tenían que haberse conducido, y su reinado terminó abruptamente. Pero la escritura nos dice que él está reinando en Samaria sobre Israel. Diga conmigo: en Samaria sobre Israel. ¿Sabes que Dios puede ponerte en un lugar, pero tu influencia llegue sobre muchos otros lugares? Eso tiene que ver con la forma en la que el hombre decide reinar. Y ahora este joven tiene una corona, y el siguiente versículo comienza a revelar uno de los problemas que él tiene, porque él quiere reinar bien y quiere que le vaya bien. ¿Cuántos aquí quieren reinar bien? Que nos vaya bien en la tierra. Somos reyes y sacerdotes. Dice la Biblia: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. Y con este versículo podríamos terminar la predicación, porque este versículo dice demasiadas cosas. Y la primera cosa que dice es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. Hay 3 cosas para resaltar: el orden en el que está escrito el versículo. La segunda cosa es que hay un contraste y una conciencia clara de que algo en la vida de sus padres no funcionó y él quería reinar, pero la expresión "pero no como" aclara
que hay algo que él quiere hacer de manera diferente al reinado de su papá y su mamá, pero no cómo. Todos los reyes que van a sobresalir en la tierra, sin importar si empezamos jóvenes, adolescentes, sin importar si empezamos como niños, sin importar si empezamos como adultos, Dios nos permite comenzar a sobresalir donde sea que Dios nos ponga, cuando el hombre se conduce diferente a los demás. El primer paso para que Dios promueva, o el primer paso para que el reinado de alguien sobresalga en la tierra, es cuando hace las cosas pero no, dígalo otra vez, pero no. Este pero no cómo ilustra la aspiración de un hombre de hacer algo de manera distinta a lo que la previa generación ha hecho, porque en el caso de su papá y su mamá, muy específicamente, Joram recuerda la historia, vio morir a su padre, vio morir a su madre, le tocó mirar a su madre como cae de la ventana y los perros lamer la sangre de su madre, le tocó estar ahí hasta el final de la muerte de su padre, y esta historia dejó marcado a Joram, quien quiere reinar, y aunque todavía no puede reinar y todavía ha hecho cosas que están mal, hay una conciencia: quiero hacer algo mejor que mi padre y mi madre, quiero llegar más lejos que mi padre y mi madre, hay cosas que quiero hacer, pero no. Lo que te hace sobresalir en un trabajo es que tú llegas y te sientas junto a otros trabajadores, y los trabajadores miran a sus patrones y los tratan de una forma, pero no, tú los tratas de manera diferente. Esta acción de hacer las cosas con paradigmas del cielo es solamente para que el hombre pueda tener ventajas en la tierra, porque el hombre que escoge los pensamientos del hombre para avanzar en la tierra se ve limitado y en desventaja con aquellos que hemos decidido tomar una palabra del cielo para tener ventaja en la tierra. Tú no puedes tratar de tener ventaja sobre hombres utilizando los mismos pensamientos y métodos que los hombres usan, pero no como aquella forma de reinar de ellos no me va a servir a mí. En otras palabras, las metodologías y las maneras en las que los hombres en la tierra viven su vida les va a llevar a tener ciertos logros y alcances, pero si yo me muevo con los pensamientos de Dios, debo tener ventaja sobre los pensamientos de los hombres. Y si los pensamientos de los hombres pueden llevarme hasta un lugar, entonces los pensamientos de mi Dios podrían llevarme mucho más lejos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros para llevarte más lejos de lo que tú mismo esperas. Todo pensamiento del cielo le da ventaja sobre cualquier pensamiento de la tierra. Pero no como significa que Joram se apartó de ciertos paradigmas, convicciones, estilos, maneras de pensar, mentalidad, porque pensó que eso no le habría de permitir reinar. Él quería reinar un poco mejor que sus padres. Aún tenía defectos, pero él sabía: si lo voy a hacer, no va a ser como ellos. Esto es lo que hace que un joven sobresalga en su escuela, que los demás se burlan de su maestro, pero él no lo hace como ellos. Y tarde o temprano, mientras los demás sucumben en su propia mentalidad, Dios toma a este estudiante y lo levanta en medio de toda su escuela, porque reinamos, pero no como los demás, porque tenemos una familia, pero no como los demás, porque tenemos una fe, pero no como los demás. Alguien diga: pero no como. Otra vez diga: pero no como. Los reyes de la tierra reinamos, pero no. Eso es lo que nos hace sobresalir en la tierra. Esa es la forma en la que el hombre puede plantear cosas, que cuando toma una palabra del cielo y la coloca en la mesa de los pensamientos de los hombres, le da una ventaja poderosa por encima de los demás. José fue aventajado por las palabras que el cielo le dio. Moisés fue aventajado por las palabras que Dios le dio. Todas las ventajas que los hombres de la Biblia tuvieron, la tuvieron basado en una palabra que Dios les dio. Ninguna persona, ni Moisés, ni Josué, ni Gedeón, ni nadie en la tierra, nadie de estos hombres que Dios usó, tuvieron su ventaja basado en su forma de pensar, sino que cuando Dios les habló y tuvieron una palabra, con esa palabra tuvieron ventajas por encima de todos los demás.
Los sátrapas, todo el mundo está enojado con Daniel, pero porque Daniel tiene una palabra del cielo. Una palabra en la tierra, una palabra del cielo puede cambiar toda tu historia en la tierra. Una palabra del cielo puede cambiar toda tu historia en la tierra. Dije, una palabra del cielo puede cambiar toda tu historia en la tierra. Pero no quieres poner tus pies firmes en la tierra y que la gente vea y cómo Dios te levanta en medio de los demás. Haz las cosas, pero cuando las haces pero no como, tu mundo empieza a brillar de una manera diferente. Mira cómo habla. Mira cómo habla, como quien tiene autoridad. Habla, todos hablan, pero no como. Una mujer llegó a una conferencia sobre liderazgo en México. Una señorita que trabajaba en el mostrador de una empresa que pone vidrios en los cristales de los carros, cuando estos cristales se rompen. Y la señorita estaba en una clase de liderazgo que dimos en Querétaro. Y yo les dije, ¿qué pasaría si ustedes entran con un paradigma al revés? O sea, una mentalidad al revés de la del mundo, a su oficina a trabajar. Le digo, si tú tienes la oportunidad de tener una audiencia con tu jefe, aquel que puede decidir que te aumenten el sueldo, y tienes la oportunidad de platicar con él, ¿cuántos le dirían, oiga, ¿qué puedo hacer para que me suba el sueldo? ¿Qué puedo hacer para que me vaya mejor? Dígame qué tengo que hacer para que yo pueda prosperar. Esa sería la pregunta que todos los trabajadores hacen. ¿Por qué no se atreven ustedes a llegar y decirle a alguien, qué puedo hacer para que a usted le suban el sueldo y a usted lo promuevan y a usted le vaya mejor? Estoy invirtiendo el paradigma. Una palabra del cielo puede cambiar una historia en la tierra. Estoy hablando con el jefe, pero no todos los demás lo harían. Así que la mujer se tomó muy en serio esta palabra. Y llegó al otro día al mostrador y llegó el supervisor de la región, de toda la región. Entonces ella le dijo, oiga, tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué puedo hacer para que a usted le vaya mejor y usted gane más? El supervisor abrió los ojos. Dijo, nadie nunca me había preguntado eso. No supo qué contestar, porque cuando el cielo habla, la tierra calla. El hombre se fue sin poder decirle qué. Una semana después entró una llamada telefónica a esa sucursal. ¿Está esa muchacha de mostrador? Sí. ¿Todavía estás en lo dicho que dijiste? Por supuesto. ¿Puedes viajar? Sí. Y la mandaron a una capacitación a San Luis Potosí. La muchacha no sabía que el supervisor había decidido unas semanas antes renunciar al trabajo y estaba buscando un sustituto. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, la muchacha se fue de capacitación. Para cuando regresó, el hombre renunció y la colocó en su puesto. Y la mujer brincó de mostrador a supervisora regional, solo porque habló con el jefe como todos hablan, pero algunos se ve que sí comen, pero no como. Alguien dele gloria a Dios. Vas a reinar en la tierra. Joram reinó 12 años. Dios le dio un tiempo en un lugar en Samaria y una esfera de influencia. Y la razón por la cual Joram tuvo una historia diferente a la de sus padres es porque decidió hacer las cosas, pero todo el mundo le grita pero tú no. Todo el mundo se queja pero tú no. Todo el mundo aprovecha pero tú no. Los jefes no pueden ver y los trabajadores se aprovechan, pero tú no, porque tú estás reinando. Diga conmigo, voy a reinar, pero no. Aleluya. Así que fui a predicar a Querétaro. Esto pasó hace como más o menos 4 años. Fui a predicar a Querétaro la semana pasada. El domingo pasado estaba predicando. No, el domingo pasado estaba en otra. El antepasado estaba en Querétaro predicando. Y la mujer se me acercó para platicar conmigo. Me dijo, pastor, quiero platicarle dónde va esta historia, para que entiendan el pero no como, qué profundo y qué poderoso es. Cuando alguien decide hacer las cosas diferentes de como todo el mundo a su alrededor lo hace, es porque Dios te va a colocar en una posición en la que nadie más puede llegar. Dice, pastor,
Ahí donde trabajamos, en la parte del estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, hay dos franquicias, dos sucursales. Y la gente que tenía esas franquicias le hizo un mal uso de las franquicias, un mal uso. Así que los dueños de la marca en México buscaron a alguien, pero no cómo. Dice, quiero decirle que ahora somos dueños de dos franquicias. Una chica de mostrador ahora es dueña de dos franquicias. ¿Cómo llegó ahí? Porque decidió reinar. Aleluya. Vas a ser una ama de casa, pero no como las amas de casa. Vas a ser un líder, pero no como los líderes de la tierra. Vas a ser un siervo, pero no como los gentes del mundo. Vas a ser un trabajador, pero no como. Vas a ser un empresario, pero no como los demás. Y ese es el principio de tu reinado en la tierra. Sin un pero no como, nadie brilla jamás. ¿Cómo sabes que vas a reinar? Es muy simple. Si alguien dice, él lo hace, pero no como los demás, significa que ya lo estás haciendo bien. Aleluya. Eso no tiene nada que ver con unción. Tiene que ver con que sabes que tienes una conciencia, que tienes una corona puesta sobre tu cabeza. ¿Están aquí? Bueno, la Biblia dice entonces que él dijo, pero no como su padre y su madre. Y esa es la parte de la historia con la que quizá tenga que terminar esta noche, porque toda la historia son 20 versículos. No sé si alcanza a ver los 20 versículos, pero voy a llegar lo más lejos que pueda llegar en esta noche. El asunto es que cuando la Biblia dice un orden a propósito, porque cuando la Biblia pone un orden es porque el Espíritu Santo quiere resaltar una cosa primero y otra cosa después. Y normalmente nosotros cuando leemos en la Biblia podemos leer la Biblia con una característica diferente a como la gente puede ver la escritura. Pero el Espíritu Santo dijo que no como su padre y su madre, porque su padre fue resaltado primero. Su padre es nombrado primero, su madre es nombrada después. Aunque nosotros predicamos más de la mamá que del papá, y del papá casi no predicamos, pero predicamos más de la mamá, porque la mamá es Jezabel, y Jezabel es todo un demonio y un espíritu que se mueve por todas partes. Y entonces hablamos todos del espíritu de Jezabel, pero nadie dice que el Espíritu Santo decidió que quedara registrado en la tierra que el espíritu más peligroso no era el de su madre, sino el de su padre, porque mencionó primero al padre y luego a la madre. Hablemos del papá y la mamá, pero no como su papá y su... ¿Sabe por qué hablamos más de Jezabel que de Acab? Es por un principio muy básico de la naturaleza. Estos dos hombres, estos dos reyes que drenaron y secaron, llevaron a toda la tierra y a todo un país y a toda una nación a una sequía, es porque en ellos había un mover demoníaco, básicamente, que tenía dos características que quiero explicar y luego demostrarlo. Primero, Jezabel es de la que más hablamos, porque Jezabel es un espíritu protagónico, es un espíritu arrogante, es un espíritu altanero, es un espíritu intimidatorio, es un espíritu que le gusta hablar y hablar y hablar, es un espíritu que le gusta vociferar, es un gusto que le gusta salir en los noticieros. Así que se paró desde el palco del palacio y dijo, porque en 24 horas la cabeza de Elías está igual que la de los 850. Y así es. Tú no puedes poner tu reputación contra la reputación de Dios, porque te has puesto con el Dios equivocado. Y ahora entonces Jezabel ha puesto su reputación en la mesa. Dicen 24 horas, piénselo, 24 horas. Así que los noticieros comenzaron a sacar esta primera noticia en primera plana, ¿no? Jezabel ha prometido que en 24 horas la cabeza de Elías va a estar colgada. Y los minutos comenzaron a avanzar, el reloj empezó a avanzar. Tú no puedes tratar de poner a Dios bajo tu tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Y ahora Jezabel, los minutos comenzaron a avanzar, y los minutos siguieron avanzando, y las horas. Llegó el noticiero de la tarde. En el noticiero de la tarde decían, Elías tiene que estar muerto, ya solo faltan 18 horas. Jezabel dijo, van a ver cuando lo encontremos, ustedes van a ver su cara, porque yo soy la reina Jezabel. Llegó el noticiero de la noche. En el noticiero de la noche Jezabel ya no quería dar declaraciones. Ahora el noticiero decía más, Elías sigue. Esto les va a gustar, porque mientras tu fe siga viva, el diablo va a callar. Mientras tu alabanza siga viva, Satanás va a callar. Mientras tu gozo siga vivo.
Llegó la mañana siguiente y la mañana siguiente los noticieros. Jezabel ya no quería dar declaraciones. Jezabel ya no salió a dar ninguna declaración, porque cuando tú estés vivo, cuando demuestras, aunque estás siendo perseguido, aunque estás siendo abrumado, aunque estás siendo afligido, aunque estás siendo ridiculizado, aunque estás siendo atacado por quien sea que te quiera atacar, si tu fe sigue viva, tú vas a triunfar. La escritura dice que salió un noticiero y en el noticiero dijo: Elías sigue vivo. Alguien diga: Elías sigue vivo. Iban a cumplirse las 24 horas. Jezabel ya no quería ni siquiera asomar la cara. ¿Qué dice Jezabel? Jezabel ya no está dando declaraciones. Dios sabe cómo enmudecer la boca de los leones. Si Daniel habla, los leones callan. Si Daniel calla, los leones se lo comen. Así que prefiero decirle a mi Dios: mi fe sigue viva, y seguir cantándole y seguir alabándole, porque yo sé lo que tengo que hacer. Me van a perseguir, no importa. Mi vida, mi gozo van a seguir vivos. Pero no solo eso, Jezabel. Ya sé que si pasara el tiempo y Elías muere, entonces quizá pudieras decir un día: bueno, nos tardamos un poco, pero aquí está la cabeza de Elías. Para que sepas quién es Jehová de los ejércitos, no solo no vas a poder matar a Elías, me lo voy a llevar vivo. Jezabel es un espíritu altanero que ha perseguido profetas toda su vida. Ha dedicado intencionalmente su reinado a asesinar profetas. Si leen la historia van a leer lo dramático de ese momento. Es una masacre de profetas, literal, en la Biblia. Es el momento en el que más profetas fueron asesinados. Porque Jezabel es un espíritu que quiere enmudecer y callar la palabra de Dios. Es un espíritu que trata de que la palabra de Dios no corra y no fluya, de que la vida profética no corra en un lugar. Y hermanos, voy a decir una cosa: ese espíritu de Jezabel es muy intimidatorio. Voy a demostrarlo con estadísticas. Las estadísticas dicen que un cristiano va a invitar cuando mucho 6 personas en toda su vida a la iglesia. Esa es la estadística. La estadística dice que un cristiano le va a predicar del evangelio a 6 personas en promedio en toda su vida. Esa es la estadística. Eso significa que si una persona tuvo de vida cristiana 40 años, significa que le predicó el evangelio a una persona cada 5 años. En promedio. Ese es el promedio básico estadístico. Estudios reales de la vida cristiana. Dígame si Jezabel no está teniendo entonces éxito cuando alguien calla. Pero cuando alguien predica el evangelio, el espíritu de Jezabel muere. Lo único que necesitas para que el espíritu de Jezabel empiece a perder fuerza y a drenarlo y a secarlo es que alguien se pare y profetice, alguien declare la palabra, alguien predique la palabra de Dios. Cuando alguien se para, este espíritu empieza a secarse. Pero este espíritu lleva años asesinando profetas, tratando de enmudecerlo. Pero como es altanero, es bravucón, como les decía, entonces hablamos mucho más de Jezabel. Y es cierto, porque parece más, hace más show, hace más espectáculo, es todo. Pero Acab es un espíritu más peligroso, porque la escritura dice: no como su padre y su madre. Y mencionó primero al papá porque el tema del padre se ha convertido en un tema relevante. El tema de Acab es un asunto que, así como la persecución de Elías para asesinarlo muestra el espíritu y la naturaleza de Jezabel, la historia que demuestra la naturaleza y el espíritu demoníaco que se mueve a través de la vida del rey llamado Acab es aquella historia con Nabot. ¿Cuántos conocen la historia de Nabot? Levanten la mano. Ok, hay que leer la Biblia de vez en cuando. Ok, la historia de Nabot es una historia muy particular, porque Nabot es Jesús en el Antiguo Testamento. Lo sabemos porque Nabot es un hijo a quien el padre le ha dado una viña y él la ha cuidado con todo su corazón, y Acab la quiere comprar, y para poderla comprar él se niega a entregársela, y entonces le ponen 2 testigos falsos, y después de poner 2 testigos falsos llevan y lo asesinan y lo matan gracias a 2 testigos falsos afuera de la ciudad. Y solo hay otra persona en todo el planeta Tierra al que le pusieron 2 testigos falsos y lo mataron fuera de la ciudad. Su nombre es Jesucristo, que Nabot es Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bien, no, ok, sigo entonces con la predicación. Acab es un espíritu muy peligroso, porque Acab es un espíritu que en sus 2 expresiones narra y manifiesta
su naturaleza y cómo quiere dañar a la tierra. La primera expresión la tiene en este diálogo que le dice a Nabot: véndeme tu viña porque la quiero hacer un huerto de legumbres. ¿Quién quiere convertir una viña en un terreno para sembrar lechugas? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál sería la intención de comprar una viña que produce gozo, vino, alegría, que es símbolo de pacto, y convertirla en un huerto de legumbres? Porque el espíritu de Acab es un espíritu que toma los sueños grandes de los hombres para terminar y hacer de ellos sueños pequeños. De viña a huerto. Diga conmigo: de viña a huerto. Es la naturaleza de los hombres. La gente tiene un sueño grande, pero luego vive una tragedia o atraviesa situaciones y termina tratando de vivir un sueño pequeño. Y Acab es un espíritu que trata de tomar los sueños grandes de la gente y quiere convertirlos en sueños pequeños. Pero mi Dios es un hombre que toma sueños pequeños para convertirlo en sueños grandes. Es como sucedió cuando el naufragio de Pablo, cuando los marineros están saltando las balsas salvavidas para aventarse a estos pequeños botes y quieren abandonar una visión grande para montarse en una visión pequeña. Si con la visión grande la tormenta ya te está haciendo pedazos, ¿qué vas a hacer con una visión pequeña? Pero este es el espíritu de Acab. La otra parte de este tema es la parte más complicada, pero es la parte más reveladora de lo que está pasando en el mundo hoy en día y por el cual estamos aquí entre nosotros en este día. Porque la Biblia dice que este espíritu de Acab le dijo a él: me queda cerca. ¿Recuerdan? Que no han leído la historia, perdón. Le dijo: véndeme tu viña, la quiero hacer un huerto de legumbres porque me queda cerca. Diga conmigo: me queda cerca. Otra vez. Lo más fuerte que pueda. Me queda cerca es una expresión demoníaca en esta historia. Porque está diciendo esto: porque no tengo que hacer ningún. No tengo que hacer ningún. Y voy a explicarles algo. El esfuerzo es la pasión cuando es bebé. ¿No me entendieron? Cuando la pasión es bebé le llamamos esfuerzo. Cuando llega a su vida adulta le llamamos sacrificio. Y cuando ha alcanzado su clímax le llamamos pasión. ¿No me entendieron? Cuando el esfuerzo llega al límite se convierte en sacrificio, y solo el sacrificio se convierte en pasión. Y solo la pasión tiene el poder de mover la tierra en una dirección. Es la pasión de Cristo la que nos empujó en dirección al reino de los cielos. Es la pasión de los hombres, de los 12 discípulos, la que empujaron toda la tierra conocida en su momento para que el mundo doblara su rodilla y reconociera y el mundo fuera llenado del cristianismo. Es porque alguien hizo un esfuerzo, lo llevó hasta que ese esfuerzo lo llevó al sacrificio, y cuando el esfuerzo toca el sacrificio se transforma en pasión. En realidad Acab no está pensando en las lechugas. Acab es un espíritu que está tratando de erradicar el esfuerzo de las iglesias. Entonces es muy lindo cuando llegamos a la iglesia y decimos: ya todo está listo, acomodaron el sonido, las bocinas, el micrófono, todo está listo, yo solo tengo que llegar, sentarme, pararme e irme. Cuando esto sucede, el espíritu que muere es un espíritu de servicio. ¿Están aquí? Sí. Es un espíritu de servicio. Porque Dios no le dijo a Josué, le dijo: te voy a dar la tierra, pero tú, ¿qué cosa? Esfuérzate. Esfuérzate. El servicio comienza con un esfuerzo. Para servirte tienes que esforzar. Algunos de ustedes tienen que llegar 1 hora antes a sus reuniones, 1 hora antes al templo, porque tienen que acomodar todas las cosas. Y luego nada más vemos llegar a otras personas hasta casi al final de la alabanza, solo a la predicación, ¿o no?
Muy bien. ¿Cuántos aquí sirven en su iglesia? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos aquí todavía no han empezado a servir en su iglesia? Levanten la mano. Muy bien. Voy detrás de todos ustedes esta noche. Okay. Porque entonces Acab es un espíritu que quiere tomar sueños grandes y reducirlos a sueños. Y también quiere matar el esfuerzo. Porque si logras matar el esfuerzo, logras matar la pasión. ¿Están aquí? Entonces, la forma de hacerlo es matar un espíritu de servicio. ¿Hasta aquí quedó claro? Ahora ven la historia en lo que sucedió. Fíjense lo que sucedió. Esto les va a gustar mucho. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Me regalan unos minutos más? Ok. Dice la Biblia: porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Miren, observen. Entonces Mesa, a ver si me sigues ahí en los versículos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Diga conmigo: el rey de Moab se rebeló. Voy a sacar una conclusión, la vamos a leer un poquito más adelante, y más adelante la vamos a comprobar. Aquí se les voy a adelantar. Cuando dos espíritus se casan como estos, Acab y Jezabel se han casado de manera satánica, se han casado intencionalmente para llevar a cabo una obra satánica sobre la tierra, que ha producido sequedad, ha producido sequía en la tierra. Lo van a leer unos versículos más adelante. Porque cuando una persona, o cuando un lugar, una región, la palabra de Dios se seca, la palabra de Dios disminuye, y al mismo tiempo la gente ya no se esfuerza y ya no sirve, lo que sigue es una sequía. Pregúntale, ¿conoces una persona que ya no lee la Biblia, que dejó de leer la Biblia y dejó de servir a Dios? Dime si no se seca. Por supuesto que se seca. Entonces estos dos espíritus han trabajado de la mano por años. Un espíritu que quiere matar el espíritu de servicio, y un espíritu que quiere matar el espíritu profético, o la palabra viva de Dios que corre en la tierra. Estos dos espíritus han tenido por años autoridad, y por años esta autoridad que han tenido ha ido secando la tierra. Ahora la tierra está árida. Acaba de morir, y ahora el rey de Moab se quiere rebelar, porque hay demonios que aprovechan la sequía para poder tener mayor autoridad. Hay demonios que despiertan con sequía. Voy a demostrarlo. Hay demonios que toman su fuerza de las sequías de la tierra. Ejemplos estadísticos en números en nuestra nación. Chiapas tiene un 50% de evangelio. En otras palabras, estadísticamente, la mitad de los chiapanecos es cristiana. Gloria a Dios por eso. Pero la estadística dice que en el Bajío el promedio de cristianismo es del 3%. Querétaro y los lugares aledaños es del 3%. ¿Saben ustedes dónde hay más tasa de suicidio en todo nuestro país? En el Bajío. ¿Saben dónde hay una tasa más alta de alcoholismo? En el Bajío. ¿Por qué en el Bajío hay una tasa más alta de estos espíritus? Porque hay una sequía de la palabra de Dios. ¿Hasta aquí van conmigo? Entonces, en todo lugar donde hay una sequía, porque los demonios saben que los lugares secos es donde es más fácil para ellos operar. Lo sabemos porque Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, no lo tienta cuando está el Jordán, porque hasta el diablo sabe que donde hay un río de Dios fluyendo es mejor no acercarse. No me entendieron. Donde hay un río de Dios moviéndose, mejor me espero. Pero el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, y Satanás supo: aquí es donde puedo tentarlo, porque está en donde. Otra historia también que nos ilustra es como este endemoniado gadareno, cuando Jesucristo viene a él, y entonces los demonios son echados fuera, son colocados sobre marranos, y hasta los marranos lo saben. Y dice: para deshacernos de estos demonios que tenemos dentro, hay que echarnos al agua. No me entendieron. ¿Quieres deshacerte de algunas cosas que te están molestando? Sumérgete en el río de Dios. Ahora, Moab no tiene pensado rebelarse sino hasta que la sequía llega. Cuando la sequía llega, entonces Moab dice: me voy a rebelar contra el rey de Israel. Y entonces aquí comienza una historia que viene esta historia tiene un final feliz, gloria a Dios. Siempre que dependas de Dios, tu final va a ser feliz.
Observen la escritura. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano si son tan amables. Esto es para ustedes y para sus liderazgos. Esto les va a gustar. El rey de Israel se rebeló contra el rey de Israel. El rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue enviado a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, irás conmigo a la guerra contra Moab. Traducción, voy a traducirlo. Hay dos pensamientos en esta historia que vale la pena resaltar. El primer pensamiento es este: si un rey pasa lista a todo su ejército para ir a una guerra y su siguiente acción es mandar pedir ayuda a otro rey, ¿eso qué significa? Por supuesto que los soldados que tiene no son pastores. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros podemos pasar revista en nuestras congregaciones y a lo mejor yo tengo 20 o 30 líderes en mi iglesia, a lo mejor tengo 40, pero si vamos a poner a Satanás de rodillas y si vamos a reinar en México y si México va a terminar doblando su rodilla, tengo que empezar a entender que no importa si tengo 500 líderes o tuviera 100, necesito de otro rey a mi lado, necesito otro pastor que trabaje al lado conmigo, que pueda unir su ejército con el mío. Si puedo juntar en Aragón 2 pastores que junten su ejército, puedo hacer cualquier cosa. Porque Israel no tiene un ejército pequeño, pero el rey de Joram se da cuenta que aunque su ejército no es malo, está bien entrenado, son buenos soldados, son eficaces, pero no son suficientes. Entonces manda a llamar al rey Josafat. Y el rey Josafat es el rey de Judá. Porque si hay alguien que te debe acompañar en tus desiertos, es la alabanza. Porque si hay alguien que te va a acompañar hacia tus guerras, debe ser alabanza. Al primero que dijo Israel: ¿a quién debo llamar para que me ayude en esta guerra? Llamen al rey de Judá. Y Judá significa alabanza, porque si la alabanza te acompaña en tus batallas, tienes mucho más probabilidad de triunfar. Si la alabanza te acompaña en tus guerras, entonces tienes probabilidades de triunfar. Oh, jamás entres a una guerra sin Josafat. Cuando la tierra esté seca es cuando más debes cantar. Cuando las cosas estén oscuras es cuando más vamos a alabar. La Biblia dice, ahí les voy. Dice: ¿irás tú conmigo? Es un pastor preguntándole al otro: ¿podremos hacer algo juntos? Ahí comienza la sequía. Y ahí comienza la debilidad de la iglesia cristiana. 2 líderes no pueden hacer algo juntos en su propia iglesia. ¿Podremos ayudarnos? ¿Podrá el área de alabanza ayudar al área de niños? ¿Podrá el área de niños ayudar al área de maestros? ¿Podrá? ¿Irás conmigo a la guerra? ¿Iremos juntos a la guerra? No, es que no es de mi organización. Cuando estés esposado, no te va a importar la organización. Cuando la atadura caiga sobre nuestra nación, no nos va a importar la organización. Cuando alguien se levante o un espíritu se levante. Hermano, Pablo dijo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra y potestades. La expresión principal de potestad es una expresión muy simple: son profesionales. ¿Están aquí? En otras palabras, no peleamos contra gente amateur. No peleamos contra principiantes, peleamos contra profesionales. Tenemos que comportarnos como profesionales. Entonces la Biblia dice, miren, dice, y Josafat le pregunta, y Josafat le dice, y él respondió: iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. ¿Por qué camino iremos? Alguien diga: ¿por qué camino iremos? ¿Me regalan 15 minutos más? Y él respondió: por el camino del desierto. ¿Por dónde vamos a llevar a la iglesia? Por el desierto. Porque a veces Dios escoge caminos que tú no quieres caminar, porque ahí te va a dar tu victoria. ¿Por dónde vamos a ir a esta guerra? Vamos a ir por el desierto.
Entonces la Biblia dice que llegan al desierto, el desierto de Edom. Y como anduvieron rodeados, dice la Escritura, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Esta historia nos dice muchas cosas sintetizadas en una pequeña frase. Significa que la primera persona que está enfrentando a Moab es Joram, pero luego se le une Josafat, que es alabanza, y por último se le une Edom, el rey de Edom. Entonces ahora tenemos tres reyes juntos. No lo pierdan de vista, porque es importante el número de reyes que tienen que juntar, porque nosotros podemos saber la historia. ¿Ok? Entonces hay tres reyes juntos ahí. Y como anduvieron rodeados por el desierto, como anduvieron rodeando por el desierto 7 días, les faltó, ¿qué cosa? Les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió: he aquí Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. La expresión servía cuando lo leemos en el hebreo, significa que depositaba agua sobre las manos de Elías. Es importante recordar esta parte, porque ahora la Biblia dice que hay tres reyes que están juntos, pero hay una sequía, y estos tres reyes quieren resolver el problema. Aparte de que tienen un espíritu que se quiere levantar y rebelarse para destruirlos a los tres, pero ahora estos tres están necesitados. Y ojo, observen una cosa: ¿qué fue lo que Jezabel y Acab destruyeron durante años? El espíritu profético, la vida profética, y un espíritu de servicio. Leyeron con cuidado la historia, lo que leí. Los reyes preguntaron: ¿hay algún profeta en este lugar? Porque ellos saben que para que vuelva a llover y vuelva a haber un río de Dios, tiene que volver a abundar la palabra de Dios, tiene que volver a despertar la vida profética en la tierra. Pero no solo eso, la Biblia dice, escuche cómo dice la Escritura. Entonces aquí está Eliseo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que aquí estaba Eliseo? El siervo del rey. Diga conmigo: el siervo del rey. Diga conmigo: el siervo del rey. Dos espíritus fueron afectados, dos espíritus fueron silenciados en la tierra, y la sequía cobró vida a causa de que estos espíritus fueron secados: la vida profética y un espíritu de servicio. ¡Qué curioso! Ahora el rey dice: ¿hay algún profeta? Y quien se lo dice es un siervo, porque ahora tenemos al profeta y al siervo juntos. Fue la ausencia de la vida profética y la ausencia del servicio lo que secó la tierra. Entonces, dice la Biblia, un profeta del rey de Israel, el profeta del rey ese es el tipo de siervos de los que queremos y los que estamos buscando. Siervos que acompañan a los reyes en los desiertos. No me interesa un rey que le gusta el palacio. ¿Para qué quiero un siervo que le gusta la oficina? ¿Para qué quiero un siervo que le gusta el púlpito? Quiero un siervo que cuando yo esté en mi desierto esté ahí a mi lado. Quiero un siervo que cuando el pastor esté en plena batalla esté ahí junto a él. No quiero un siervo que solo quiera brillar en un púlpito. Quiero un siervo que sea fiel en los desiertos de los hombres con los que pelea. Y entonces ahora dice la Biblia: descendieron. Todo el mundo diga: descendieron. Es vital que leamos esta parte de la Escritura. Dice entonces: descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Ahora están en un cuartito en la casa de Eliseo. 5 personas. ¿Quiénes son? El rey de Israel, el Josafat, el rey de Edom, un profeta. No me entendieron. ¿Qué necesito para que vuelva a llover en la tierra? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un espíritu de servicio y una vida profética. Y ahora todos están en una habitación. Pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Esto, si se dieron cuenta, no hay una así, dice el Señor. No lo está diciendo Dios. ¿De dónde le está saliendo esas palabras? De sus vísceras.
¿Por qué la respuesta tan visceral? Es muy simple. Eliseo es el hijo espiritual de Elías. ¿Ya me entendieron? El papá de Joram y la mamá de Joram son los que persiguieron a muerte al papá de Eliseo. Vamos a bajarlo en terrenos más prácticos. Imagínate que alguien intenta asesinar a tu padre y a tu madre, que alguien intente asesinar a tu papá durante toda su vida, y luego su hijo viene y te dice: oye, quiero pedirte un favor. Básicamente es la historia. Básicamente tienen que leerla completa y tienen que leer la Biblia de vez en cuando si quieren saber de Biblia. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Ven? Hay que leer más la Biblia, hermanos. Leen muy poco. Necesitan Biblia en su vida, si no, no va a haber ríos en su iglesia. Y entonces, Eliseo, dice la Biblia que Eliseo, observen, el siervo dice: aquí está el profeta Eliseo, el que ponía agua en las manos de Elías. ¿De qué hay escasez ahí? ¿En qué se hizo profesional Eliseo? En situaciones que tenían que ver con agua, ¿o no? Eliseo, puedes abrir ríos, puedes sanar las aguas de Jericó, puedes hacer flotar hachas, puedes sanar el potaje que está envenenado, pero no quieres poner tu don y tu ministerio para que llueva en la tierra porque tienes algo contra alguien. ¿Están aquí? Estoy sentido. Estoy sentido porque la hermana me dijo, así que prefiero ya no servir. Es la historia. Ahora, le pasó a Eliseo para que todos los demás no tengamos para dónde hacernos. ¿Están aquí? El río deja de fluir sobre la tierra porque a veces el enemigo más grande de nuestro destino es nuestro propio corazón. Ni siquiera es el diablo, ni siquiera es Moab. Ahí el problema no es Moab, ahí el problema es Eliseo y un problema emocional y sentimental que no ha podido resolver. Y ahora, escuchen la historia porque es interesante. Su papá, que es Elías, tiene un conflicto con el papá. En el agua porque lo pusieron primero a lavarle las manos a Elías. 12 yuntas de bueyes. Yo ya era gerente en una empresa y ahora tengo que ponerle agüita a Elías, que además es medio pesado. Saben que Elías tenía un carácter medio difícil, ¿no? ¿Conocen a alguien con un carácter difícil? No lo señalen, por favor.